¿Y si hubiera alguien capaz de ver el futuro antes de que sucediera? Alguien que pudiera predecir no solo acontecimientos importantes, sino también momentos decisivos en la vida de la gente corriente. 2. Imagina recibir un misterioso aviso de que algo está a punto de sucederte. ¿Lo creerías? Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que esto realmente sucedió? Y no fue solo una vez, sino varias veces, con gente que nunca antes había conocido a ese hombre. 4. Un hombre que era conocido no solo por sus milagros, sino también por sus visiones del futuro, el Padre Pío. Las historias que estás a punto de escuchar son reales y han conmocionado a creyentes de todo el mundo. El Padre Pío predijo muertes, indicó caminos que cambiarían vidas e incluso salvó a personas de tragedias. Sus últimas 3 profecías continúan atormentando a muchos hasta el día de hoy. Y tal vez, ¿estás listo para descubrir qué predijo antes de su muerte? La fe siempre ha estado rodeada de misterios, pero hay algunas historias que desafían incluso a aquellos que no creen en lo sobrenatural. El Padre Pío era un hombre de Dios, pero también alguien que llevaba consigo un don inquietante. Él sabía cosas que nadie le dijo, vio los acontecimientos antes de que ocurrieran, dijo palabras que parecían no tener sentido en ese momento, pero que con el tiempo se convirtieron en verdades inevitables. Desde su infancia, muchos decían que él habló con los ángeles y vio el futuro, pero la gente realmente se dio cuenta de su habilidad cuando comenzó a predecir eventos con una precisión impresionante. 12. Incluido el momento exacto de la muerte de algunas personas. ¿Qué más sabía? ¿Qué vio y compartió antes de su muerte? En los próximos minutos, escuchará 3 historias asombrosas, 3 predicciones que cambiaron vidas y demostraron que el Padre Pío tenía un don que va más allá de la comprensión humana. Y al final de este video, quiero saber tu opinión. ¿Crees que algunas personas realmente pueden predecir el futuro? Deja tu comentario. La primera profecía, como el Padre Pío, le reveló a una mujer exactamente cuánto tiempo le quedaba de vida, y qué hizo cuando descubrió la verdad. La segunda profecía, un consejo inesperado que cambió el destino de toda una familia. ¿Sabía realmente lo que pasaría años después? La tercera profecía, la misteriosa advertencia a un empresario. Un mensaje que parecía sin sentido pero que salvó una vida de forma impactante. Cada una de estas historias es más sorprendente que la otra y, al final de este video, podrás cambiar por completo tu forma de ver el destino y lo sobrenatural. Entonces, si te gusta este tipo de contenido y quieres más historias sobre misterios, fe y predicciones, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, vayamos a la primera profecía del Padre Pío, y preparémonos, porque esta historia podría cambiar tu visión de lo imposible. ¿Crees que algunas personas realmente pueden predecir el futuro? ¿Alguna vez un profeta ha acertado en algo en tu vida? Responde en los comentarios. Algunas personas parecen haber sido elegidas para un propósito mayor desde su nacimiento. Este fue el caso de Francesco Forgione, más tarde conocido como Padre Pío XXIV. Nació enero 25 de mayo de 1887, en la tranquila localidad de Pietrelcina, en el sur de Italia, en una familia de campesinos. Desde muy pequeño, Francisco demostró una espiritualidad inusual. A diferencia de otros niños, a él no le interesaban los juegos ni los pasatiempos comunes. En cambio, pasó horas orando y afirmó haber visto figuras celestiales. Describió encuentros con Jesús, María y su ángel de la guarda, algo que inicialmente parecía solo producto de la imaginación infantil, pero su fe era genuina. Hacia 5 años, Francesco tomó una decisión sorprendente: dedica tu vida completamente a Dios. No solo siguió las enseñanzas cristianas, sino que también vivió como un verdadero devoto, practicando sacrificios y penitencias inusuales. Para un niño de su edad, hacia 15 años, entró en el monasterio de los capuchinos y adoptó el nombre Fray Pío. A partir de ese momento, su camino de fe tomó un cariz aún más misterioso y extraordinario. Desde sus primeros años en el monasterio, comenzaron a surgir informes de acontecimientos inusuales a su alrededor. Dijo que se sentía dolor físico severo,
pero los médicos no pudieron encontrar explicación a su sufrimiento. A veces relataba haber visto su alma abandonar su cuerpo y dirigirse a lugares lejanos. Pero un acontecimiento cambió su vida para siempre. En el día 20 de septiembre de 1918, cuando ya era sacerdote, se encontraba en profunda oración ante un crucifijo en el interior de la iglesia de San Giovanni Rotondo. De repente, comenzaron a aparecer llagas en sus manos, pies y costados de su cuerpo, las mismas marcas sufridas por Jesús en la crucifixión. Este fenómeno, conocido como estigmas, lo acompañó hasta su muerte, exactamente 50 años después, en 23 de septiembre de 1968. Sus lesiones fueron estudiadas exhaustivamente por los médicos, pero seguían siendo un misterio. Sangraron constantemente, pero nunca se infectaron, ni curado completamente. Entre los santos que recibieron los estigmas a lo largo de la historia, el Padre Pío fue el primer sacerdote de la Iglesia Católica en presentar este fenómeno de forma documentada. Además, su vida estuvo rodeada de otros fenómenos inexplicables. A lo largo de su vida, el Padre Pío demostró habilidades que desafiaban cualquier explicación racional. Muchos creyentes que lo buscaron afirmaron que él sabía de sus vidas incluso antes de que hablaran. Las personas que iban a confesarse con él se sorprendían al escuchar detalles de pecados que nunca habían revelado a nadie. Pero no fue solo la lectura del alma lo que lo hizo único. Entre los fenómenos más impresionantes que se le atribuyen, destacan los siguientes: curas milagrosas. Muchos enfermos afirmaron haber sido curados después de recibir su bendición. Algunos casos fueron tan impresionantes que fueron investigados por la Iglesia. Bilocación. Hubo informes de que fue visto en 2 lugares a la vez, como si su espíritu pudiera manifestarse en diferentes lugares simultáneamente. Profecías y visiones del futuro. A menudo daba consejos a la gente basándose en acontecimientos que aún no habían sucedido, como si tuviera una mirada más allá del tiempo. Uno de los casos más documentados de bilocación ocurrió durante Segunda Guerra Mundial. Los pilotos estadounidenses, cuando se disponían a bombardear la ciudad donde vivía el Padre Pío, afirmaron haber visto un monje flotando en el cielo, con las manos levantadas en oración. Asustados, abortaron la misión. Años más tarde, algunos de estos soldados reconocieron la figura que habían visto en el cielo. Era el Padre Pío. Con el tiempo, su fama creció y miles de fieles peregrinaron a San Giovanni Rotondo para verlo, recibir una bendición o confesarse con él. A pesar de su creciente popularidad, el Padre Pío no fue aceptado inmediatamente por la Iglesia. El Vaticano vio sus milagros y estigmas con escepticismo y, en 1920, envió médicos y clérigos a investigarlo. Durante años, la Iglesia le impuso restricciones, prohibiéndole celebrar misa en público y limitando su contacto con los fieles. Sin embargo, el fervor popular en torno a su figura no disminuyó, al contrario, creció aún más. Permaneció obediente a las órdenes de la Iglesia, sin desafiar nunca directamente las restricciones que se le imponían. Después de su muerte en 1968, aumentó el número de relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Con el tiempo, el Vaticano empezó a reconsiderar su posición e inició un riguroso proceso de análisis de las curas y fenómenos asociados a su nombre. En el año 2002, después de un largo estudio y confirmación de auténticos milagros, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo de la Iglesia Católica. Su canonización reunió a más de 3 millones de personas en la Plaza de San Pedro, lo que la convierte en una de las ceremonias religiosas más grandes de la historia moderna. Hoy, su tumba en San Giovanni Rotondo recibe alrededor 8 millones de peregrinos al año, consolidándolo como uno de los santos más venerados del mundo. Los acontecimientos vinculados al Padre Pío plantean profundas preguntas sobre el destino. Era un hombre de fe, pero sus predicciones y advertencias sugieren que algunos acontecimientos estaban predestinados. ¿Tenemos control sobre nuestros caminos o algunas cosas están escritas incluso antes de que sucedan? Las 3 profecías finales del Padre Pío proporcionan evidencia intrigante. Predijo tragedias y reveló secretos que cambiaron vidas.
¿Fueron sus palabras una advertencia o una confirmación de que ciertos acontecimientos eran inevitables? En los próximos momentos conoceremos la primera de estas profecías, una advertencia dada a una mujer sobre su propia muerte. ¿Qué hace que un milagro sea reconocido como algo sobrenatural? Hay acontecimientos que desafían la lógica y que la ciencia no puede explicar. Cuando hablamos del Padre Pío, entramos en un territorio donde lo inexplicable parece suceder con frecuencia. Miles de testimonios a lo largo del siglo XX narran experiencias extraordinarias atribuidas a su presencia e intercesión, personas que se curaron sin explicación médica, hechos imposibles presenciados por muchas personas y predicciones que se cumplieron con una precisión aterradora. Según el Vaticano, para que un milagro sea reconocido oficialmente, debe ser instantáneo, duradero e inexplicable por la ciencia. El Padre Pío acumuló numerosos informes de fenómenos que se ajustaban a estos criterios, lo que llevó a su reconocimiento como santo en 2002. Sus milagros no fueron solo curaciones, sino también acontecimientos que desafiaron las leyes naturales, y demostraron que, para muchos creyentes, él era un instrumento de intervención divina. Uno de los casos más famosos de curación atribuido al Padre Pío le ocurrió a Mateo Pío Colella, un niño de 7 años. En 2000 a Mateo le diagnosticaron meningitis fulminante, una infección agresiva que provocó que sus órganos fallaran rápidamente. Los médicos declararon que su situación era irreversible y que ya no había ninguna esperanza de recuperación. Su madre, desesperada, rezó al Padre Pío pidiéndole un milagro. Esa noche, Mateo entró en coma y los médicos se preparaban para lo peor. Pero a la mañana siguiente, sucedió algo extraordinario. Sin ninguna explicación médica, el niño se despertó completamente recuperado. Los exámenes mostraron que sus órganos habían vuelto a funcionar normalmente y su salud se había restablecido sin que se le hubiera realizado ningún tratamiento. Cuando Mateo despertó, dijo que había visto a un hombre de barba blanca y vestido con una capa marrón, quien le dijo que no tuviera miedo. La descripción era idéntica a la del Padre Pío. Después de una rigurosa investigación, el Vaticano reconoció la cura como milagrosa. Este fue uno de los milagros utilizados como evidencia de la canonización oficial del Padre Pío en 2002. Este caso no fue aislado. A lo largo de las décadas, surgieron cientos de testimonios similares, que reforzaron la creencia de que el Padre Pío poseía un don especial para interceder por los necesitados. Entre los acontecimientos más misteriosos atribuidos al Padre Pío se encuentra el bilocación, un fenómeno en el que una persona supuestamente aparece en dos lugares distintos simultáneamente. Testimonios de soldados, clérigos y civiles afirman que fue visto físicamente en lugares donde no podría haber estado. Uno de los informes más famosos ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se envió a pilotos estadounidenses a bombardear San Giovanni Rotondo. Los soldados informaron que, al acercarse a la ciudad, vieron un monje flotando en el cielo, con las manos levantadas, como si les pidiera que pararan. Asustados e incapaces de continuar la misión, los pilotos regresaron a la base sin cumplir la orden. Posteriormente, cuando algunos de estos soldados visitaron el monasterio, reconocieron la figura que habían visto en el cielo, era el Padre Pío. No existe una explicación científica para la bilocación. Aunque la Iglesia nunca se ha pronunciado oficialmente sobre este fenómeno, existen decenas de registros documentados de personas que afirmaron haber conocido al Padre Pío en lugares donde físicamente no podía estar. Este fenómeno reforzó la creencia de que el Padre Pío poseía dones místicos y que su conexión con lo divino iba más allá de los límites humanos. Otro caso impresionante fue el de Luciano, un empresario italiano quien viajó a San Giovanni Rotondo para encontrarse con el Padre Pío. Después de hablar con el sacerdote, se despidió y pidió su bendición antes de regresar a casa. Sin embargo, el Padre Pío lo miró seriamente y le dijo: «Viaja despacio, hijo mío». Luciano, sin entender el motivo de la advertencia, respondió que siempre conducía con calma, pero el Padre Pío repitió con una mirada intensa: «Viaja con cuidado y despacio». Durante el viaje de regreso,
Luciano conducía con precaución cuando, de repente, un niño corrió hacia el medio de la carretera. Si hubiera ido a exceso de velocidad no habría podido evitar el impacto, pero gracias al aviso, logró frenar a tiempo. Este caso es un ejemplo de cuántas personas creen que el Padre Pío tenía el don de predecir y evitar tragedias. Su consejo cambió por completo el rumbo de ese viaje y salvó una vida. La ciencia moderna todavía no tiene respuestas para fenómenos como el del Padre Pío. Algunos estudiosos sostienen que acontecimientos como las curas milagrosas pueden ser el resultado de procesos psíquicos desconocidos o de un efecto placebo amplificado por la fe. Sin embargo, para millones de creyentes, las experiencias vividas a lo largo del siglo XX son evidencia concreta de que el Padre Pío fue un instrumento divino en la tierra. El reconocimiento de sus milagros por parte de la Iglesia, combinado con la devoción inquebrantable de millones de personas, significa que sigue siendo una de las figuras más veneradas del catolicismo. Sus profecías posteriores continúan siendo estudiadas y discutidas, y muchas personas todavía creen que sus advertencias fueron mensajes directos sobre eventos que aún estaban por suceder. Vivir según la fe requiere dedicación, pero para algunos requiere un grado aún mayor de renuncia. En el caso del Padre Pío, su vida estuvo marcada por un compromiso absoluto con el servicio divino, imponiéndose a sí mismo sacrificios extremos en nombre de la espiritualidad. Desde pequeño ya demostró inclinación por la disciplina religiosa. Al entrar en el monasterio de los capuchinos, esta dedicación se hizo aún más evidente. Horas de oración ininterrumpida, ayunos prolongados y penitencias rigurosas eran prácticas que adoptaba a diario. Para él, el sufrimiento era una forma de expiación no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados del mundo. Creía que el sacrificio personal era un camino directo para fortalecer la conexión con Dios. Sin embargo, este nivel de entrega no pasó desapercibido. Con el paso de los años, muchos empezaron a notar que su salud se iba deteriorando. Dormía solo 3 horas por noche, comía muy poco y soportaba dolores físicos constantes. Pese a ello, nunca se quejó y siempre dijo que el sufrimiento era parte de su misión. Pero, ¿hasta qué punto se puede soportar tanto sufrimiento por devoción? Entre las prácticas que más llamaron la atención estuvo su insistencia en realizar autoflagelación espiritual, costumbre adoptada por algunos místicos como forma de demostrar sumisión total a la voluntad divina. Sin embargo, el episodio más impresionante de su vida de sacrificio se produjo en 1918, cuando, en 31 años, recibió el estigmas, las mismas marcas que la crucifixión de Cristo. Durante 5 décadas, llevaba estas heridas abiertas en manos, pies y costado del cuerpo, sufriendo dolores diarios. La ciencia médica no pudo explicar cómo estas heridas podían permanecer abiertas durante tanto tiempo sin infectarse. Algunos expertos que examinaron sus heridas informaron que la sangre exudaba un olor inusual, similar al aroma de las flores, un fenómeno que también ha sido documentado en otros casos de santos estigmatizados. La Iglesia Católica siempre ha sido cautelosa al analizar fenómenos como este, pero en el caso del Padre Pío, se llevaron a cabo varios estudios médicos y religiosos para confirmar la autenticidad de los estigmas. En 1956, el doctor Giorgio Festa, uno de los profesionales encargados de examinar al Padre Pío, afirmó que las heridas no tenían explicación científica plausible. Sin embargo, a pesar del dolor y el escepticismo de muchos, nunca buscó el reconocimiento de este fenómeno. Al contrario, a menudo se cubría las manos con guantes para que nadie viera las marcas, pero los estigmas no fueron su único sufrimiento. Por mucho que sus seguidores lo admiraran, el Padre Pío enfrentó dificultades dentro de la propia Iglesia. La popularidad de sus milagros y visiones hizo que algunas autoridades eclesiásticas desconfiaran de él, creyendo que podría haber algún tipo de fraude o exageración por parte de los fieles. El Vaticano impuso restricciones severas al Padre Pío entre los años 1920 y 1930. Se le prohibió celebrar misas públicamente y se le impidió asistir a confesiones. Para un sacerdote, cuya vida estuvo enteramente dedicada al servicio religioso,
Esta fue una de las mayores pruebas que enfrentó, pero en lugar de protestar, aceptó órdenes en silencio, permaneciendo fiel a la obediencia que siempre predicó. Pasaron los años y los informes de milagros y profecías continuaron aumentando. Poco a poco, el Vaticano le permitió volver a ejercer sus funciones. Cuando se levantaron definitivamente las restricciones, miles de fieles ya se reunían cada día en San Giovanni Rotondo para verlo. Su estancia en la tierra fue de constante renunciación. Hasta su muerte en el 23 de septiembre de 1968, vivía con sencillez, sin lujos, sin ambiciones personales, solo con el deseo de cumplir su misión. Pero su influencia no terminó ahí. Su tumba hoy es una de las más visitadas del mundo cristiano, con aproximadamente 8 millones de peregrinos al año yendo a San Giovanni Rotondo a orar ante sus restos mortales. La historia del Padre Pío es una de las mayores pruebas de que la devoción puede alcanzar niveles inimaginables. No solo creyó, sino que vivió con plena intensidad cada enseñanza de la fe cristiana. Para él, el sufrimiento era un medio para fortalecer el espíritu e interceder por los pecadores. Sus sacrificios, lejos de ser meros gestos simbólicos, fueron vividos hasta el límite de la resistencia humana. La pregunta que queda es, ¿fue su sufrimiento impuesto por su propia devoción, o fue un llamado divino a algo mayor? Ahora que entendemos el nivel de entrega y renuncia que soportó el Padre Pío, podemos explorar la primera de sus últimas 3 profecías, una advertencia que cambiaría por completo la vida de una mujer. Incluso después de su muerte en 23 de septiembre de 1968, la influencia del Padre Pío no disminuyó, al contrario, se convirtió en uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica. Su tumba, situada en San Giovanni Rotondo, sigue siendo uno de los destinos de peregrinación más visitados del mundo, recibiendo más de 8 millones de fieles al año. Los informes de milagros continúan hasta el día de hoy. Las personas que oran por su intercesión dicen que experimentan sanidades, respuestas espirituales e incluso señales de su presencia. Muchos creen que todavía actúa directamente en la vida de quienes tienen fe, pero su verdadero mensaje no está solo en los fenómenos sobrenaturales que lo rodean, sino en su compromiso inquebrantable con la fe, el sacrificio voluntario y la devoción total a su misión. Sus estigmas, profecías y milagros pueden dividir opiniones, pero una cosa es segura, su historia cambió la vida de millones de personas en todo el mundo. Sus últimos augurios fueron recibidos con admiración y asombro. Predijo momentos cruciales en la vida de personas que nunca antes se habían cruzado en su camino, y cada una de sus revelaciones tuvo un impacto directo en el destino de estas personas. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿está ya trazado el futuro o nuestras decisiones pueden cambiar lo que está por venir? La creencia en el destino es algo que acompaña a la humanidad desde la antigüedad. Algunas tradiciones espirituales dicen que ciertos eventos son inevitables, mientras que otras sostienen que el libre albedrío nos da la capacidad de moldear nuestro camino. Las profecías del Padre Pío desafían esta delgada línea entre el destino y la elección. No solo predijo los acontecimientos, sino que también dio a la gente la oportunidad de prepararse para ellos. Sus advertencias fueron un llamado a la reflexión y la transformación, pero se limitaron sus palabras solo a las personas a las que se dirigieron, o siguen siendo una advertencia para el mundo hasta el día de hoy. Sus seguidores no solo lo veneran por sus milagros, sino por su ejemplo de humildad, renuncia y amor al prójimo. El Padre Pío vivió una existencia marcada por la entrega total, ignorando el reconocimiento humano y centrándose únicamente en su misión espiritual, y a pesar de las dudas y el escepticismo, su impacto es innegable. Su reconocimiento por parte de la Iglesia llegó años más tarde, con su canonización en 2002, siendo observado por una multitud de más de 3 millones de fieles en el Vaticano. Esta fue una de las ceremonias de canonización más grandes de la historia. Más que un santo, el Padre Pío se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. Para quienes creen, él continúa intercediendo y guiando a las personas en momentos de dificultad,
La gran pregunta que queda es, ¿se siguen cumpliendo sus profecías hasta el día de hoy? ¿Qué podemos aprender de la trayectoria del Padre Pío? ¿Fue elegido para transmitir mensajes divinos o un hombre de fe que vivió con tanta intensidad que su historia se volvió inolvidable? Independientemente de la respuesta, tu vida y tus mensajes siguen resonando. Sus sacrificios, milagros y predicciones no fueron solo acontecimientos aislados, inspiraron a millones de personas en todo el mundo a creer en el poder de la espiritualidad y la fuerza de la fe. ¿Y tú? ¿Crees que algunos acontecimientos están predestinados? ¿O crees que tenemos el poder de cambiar nuestro propio destino? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más historias sorprendentes sobre fe, misterios y profecías, suscríbete al canal ahora mismo. No olvides dejar tu como para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Activar el campana de notificación para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por mirar y hasta la próxima.